cantidad de movimiento, impulso y colisiones. Vamos a querer entender el concepto de cantidad de movimiento, la relación que hay entre la cantidad de movimiento y el impulso, y qué vamos a tomar como parámetro para entender el tema de colisiones o choques. Colisiones o choques. Vamos primero a entender el concepto de cantidad de movimiento. Dice ahí la teoría que cuando veamos ahora un objeto que posee masa, y que posee velocidad, ¿verdad? Independiente sea siempre tomado como partícula, dice la teoría que cuando analicemos la masa de un objeto y la velocidad del mismo, dice la teoría que ahora le vamos a llamar cantidad de movimiento proporcionado por la partícula o que lleva la partícula. Cantidad de movimiento que lleva la partícula. Es decir, que vamos a ver la partícula en movimiento. Se va a mover, se va a trasladar, ¿verdad? Pero tenemos que hacer énfasis ahora en la masa de la partícula y en la velocidad de la partícula. A eso se le llama cantidad de movimiento, ¿verdad? Ya no vamos a decir qué tan rápido viene aquella partícula, qué veloz viene ese vehículo, ¿verdad? Cuidado a que viene pelado, no vamos a decir esas palabras. En física se le llama cantidad de movimiento. Bueno, vamos a dejar un poco a un lado el concepto de energía, sino que cantidad de movimiento, cuando le asociamos a la partícula una masa y una velocidad, se dice ahí la teoría que ahora le vamos a llamar cantidad de movimiento que tiene la partícula, ¿verdad? Mayor velocidad, mayor cantidad de movimiento. Ya vamos a ver más adelante cómo es que lo vamos a relacionar y qué tipo de concepto o cantidad física es el concepto de cantidad de movimiento. Va a depender de la masa de la partícula y de la velocidad que lleve, ¿verdad? Cuando analicemos los dos, esos parámetros, masa y velocidad, el objeto va a poseer cantidad de movimiento. Entonces veamos a qué se le llama en física cantidad de movimiento. Como va a haber movimiento, vamos a aplicar la segunda ley de Newton. ¿Qué me dice la segunda ley de Newton? Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Sumatoria de fuerzas es igual a la masa de la partícula. Ahí pueden ver ustedes tres casos. Por la aceleración de cada partícula. Ahí podemos ver que matemáticamente la aceleración de la partícula es la derivada de la velocidad de la partícula con respecto a la derivada del tiempo. Así es, se conoce como la aceleración de la partícula, cambio de velocidad con respecto al cambio de tiempo, o cuando analizamos espacios pequeños en tiempos pequeños, trabajamos con diferenciales. Vale, ¿qué más? Yo puedo asociar esta masa que tengo acá, que es un escalar, con esta velocidad que es un vector. Yo lo puedo pasar matemáticamente dentro de la derivada y no pasa nada. Según la sumatoria de fuerzas es igual a la derivada del producto de la masa por la velocidad sobre la derivada del tiempo. Yo lo puedo hacer así matemáticamente y no estoy afectando en nada, ¿verdad? Porque yo sé que cuando derive la masa va a ser constante. Dice ahí la teoría que a este producto de masa por velocidad en física se le llama cantidad de movimiento. En física el producto de la masa por la velocidad se le llama cantidad de movimiento. ¿Verdad? Si la masa es grande
y la velocidad es grande, al multiplicarlo, la partícula va a tener una gran cantidad de movimiento. O sea, si la masa es pequeña y la velocidad es grande, también vamos a tener cuidado en decir que tiene cantidad de movimiento grande o cantidad de movimiento pequeña. Porque pueden ver partículas pequeñas con una gran velocidad, similar al deporte de béisbol. La bola es pequeña, de una masa de menos de 500 gramos, pero lleva una velocidad cerca de los 100 millas por hora. Entonces, si yo multiplico la masa de la pelota de béisbol por la velocidad que lleva, esa va a ser una gran cantidad de movimiento que lleva la partícula. Entonces tengo que tener cuidado ahora de multiplicar la masa por la velocidad de la partícula. Pero, repitiendo, a ese producto se le llama cantidad de movimiento. Si el objeto es pequeño, pero lleva una gran velocidad, hay que hacer la multiplicación para saber cuánto es la cantidad de movimiento que tiene la partícula. Porque puede ser que el objeto tenga masa grande, pero una velocidad pequeña. Cuando multiplicamos la masa grande por una velocidad pequeña, posiblemente su cantidad de movimiento no sea muy grande. Pero ese es el parámetro que ahora vamos a medir cuando una partícula está en movimiento. El producto de su masa por la velocidad, ahora le vamos a llamar cantidad de movimiento. Y en física, a ese producto se le asigna una letra P mayúscula. En física, cuando estemos viendo una letra P mayúscula, ahora le vamos a llamar cantidad de movimiento. Si la masa es un escalar y la velocidad es un vector, la cantidad de movimiento es un vector. Miren, entonces el análisis que vamos a ver en este tema es una cantidad vectorial. Por eso es de suma importancia tener bastante información y buenas bases en análisis vectorial, ¿verdad? Unidad número 1. Entonces a ese producto le voy a llamar cantidad de movimiento y le voy a asignar una letra P mayúscula. Y como la masa es un escalar y la velocidad es un vector, la cantidad de movimiento va a ser un vector. ¿Pero a qué dirección va a tener la cantidad de movimiento? Ya vamos a ver. Bueno, va a tener la misma dirección que la velocidad, porque la velocidad le va a proporcionar dirección. Dice ahí la teoría que en el sistema internacional de unidades, la masa tiene unidades de kilogramos y la velocidad en metros por segundo. Entonces las unidades de cantidad de movimiento ahora van a ser kilogramos por metro sobre segundo. ¿Verdad? Ahora cuando veamos, repito, un objeto en movimiento, le vamos a llamar cantidad de movimiento. Si lo estamos asociando a un deporte como el de béisbol, ¿verdad? Masa pequeña, una gran velocidad, cantidad de movimiento ahí considerable. Podemos irnos al fútbol, la masa cambió, pero la velocidad que se le imprime a veces no es muy considerable, ¿verdad? Pero hay que asociarle qué cantidad de movimiento va a tener la partícula. Entonces, continuando. Dice ahí la teoría, por lo que acabamos de decir, que esa cantidad de movimiento es un vector. ¿Qué dirección va a tener? La misma dirección que la velocidad. Si la dirección de la velocidad va hacia la derecha, la cantidad de movimiento va a ser hacia la derecha. El análisis es un vector. Dice ahí la teoría que si yo aplico esa definición de la segunda ley de Newton y al producto de masa por velocidad le colocamos la letra P con su simbología de vector, ahora vamos a tener la segunda ley de Newton en términos de cantidad de movimiento. Ahora repito, cuando el objeto se mueva y tenga una velocidad, a ese producto le vamos a llamar cantidad de movimiento. Pero ya no vamos a decir ese jugador que fuerte le pega el balón. Ya no. Ahora le vamos a decir cantidad de movimiento. Ya no vamos a decir qué duro venía ese pase de una jugada, sino que qué cantidad de movimiento trae la partícula o el balón o el objeto. Vale, continuemos.
Veamos ahora el concepto de impulso. Cantidad de movimiento, masa por velocidad. Es un vector, cuidado con el análisis vectorial. Veamos ahora qué vamos a entender por impulso. ¿Verdad? Cotidianamente decimos, espérenme, déjenme agarrar impulso. ¿Verdad? Cuando vamos a hacer un salto o vamos a hacer algo, ¿verdad? Déjenme agarrar impulso. Entonces veamos en física qué significa. Dice ahí la teoría que cuando consideremos, ¿verdad?, una partícula y que sobre ella actúe una fuerza neta constante en un determinado tiempo, veamos qué va a pasar. Si ustedes se recuerdan, por ahí en la segunda ley de Newton vimos una fuerza externa de contacto aplicado a un objeto de masa m, ¿verdad? Por ahí vimos la segunda ley de Newton, pero ahora vamos a considerar una fuerza externa de contacto, pero que tenga un tiempo de duración de contacto con el objeto. Eso no lo hemos calculado, ¿verdad? Vamos a considerar ahora esa fuerza externa y vamos a considerar el tiempo que duró la fuerza en contacto con la partícula. Entonces veamos, dice ahí la teoría, ¿verdad?, que el impulso es producido por una fuerza neta que se define como dice, esa fuerza multiplicada por el cambio de tiempo. Dice la teoría que si yo multiplico la fuerza por el tiempo que duró la fuerza en contacto, a eso se le llama impulso. Impulso. Ahora la fuerza de contacto que dura un tiempo determinado con el objeto en contacto, ahora ese producto le vamos a llamar impulso. ¿Verdad? Cuando una fuerza se le aplica a un objeto y tomamos el tiempo que duró en contacto con el objeto, ahora ese producto se le va a llamar impulso y se le va a asignar una letra J mayúscula, y si el tiempo es escalar y la fuerza es un vector, el impulso va a ser un vector también. El impulso es fuerza aplicada por el tiempo que duró en contacto esa fuerza con el objeto. El impulso es un vector y en el sistema internacional de unidades, el impulso tiene unidades, fíjense, unidades de fuerza son los newton, unidad de tiempo son segundos, unidad de fuerza son los newton, unidad de tiempo son segundos, pero un newton es igual a kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Por segundo, que es el tiempo, las unidades del impulso son kilogramos por metro sobre segundo. Vean, las mismas unidades que la cantidad de movimiento. Las mismas unidades, kilogramos por metro por segundo, esas son las mismas unidades que la cantidad de movimiento, pero ahora le estamos asociando al impulso, ¿verdad?, que es debido a una fuerza neta constante y al intervalo de tiempo en que actúa la fuerza, ¿verdad? Y repitiendo, tiene las mismas unidades en el sistema internacional que la cantidad de movimiento. Entonces debe de haber una relación entre el impulso y la cantidad de movimiento, porque tienen las mismas unidades. Veamos entonces en qué se va a relacionar. Aquí tengo la segunda ley de Newton en términos de cantidad de movimiento. Sumatoria de fuerza es igual a la derivada de P, que es la cantidad de movimiento, sobre la derivada del tiempo. Si la fuerza es constante, ¿verdad?, esta razón también va a ser constante. Si la fuerza es constante, la razón de dP entre dt es constante. Entonces podemos decir que la sumatoria de fuerzas es igual al cambio de P, que es el cambio de cantidad de movimiento, entre el cambio de tiempo. Si yo mando multiplicar ese cambio de tiempo, ¿verdad?, al lado izquierdo de la igualdad, ¿verdad?, sabiendo que el delta T es tiempo final menos tiempo inicial y delta P es cantidad de movimiento 2 menos cantidad de movimiento 1 o cantidad de movimiento en el estado 2 menos cantidad de movimiento en el estado 1, si yo mando multiplicar el denominador, me quedaría sumatoria de fuerzas por el delta T igual a delta P.
Pero ¿quién es sumatoria de fuerzas por delta T? Es el impulso J. Y delta P es cantidad de movimiento 2 menos cantidad de movimiento 1. Entonces, ¿a qué llegamos? A que el impulso J es igual al cambio en la cantidad de movimiento, a cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Y a eso se le llama teorema del impulso y la cantidad de movimiento. ¿En dónde se da que actúan los dos? ¿Verdad? Viene una pelota de béisbol, es lanzada por el pitcher, lleva una cantidad de movimiento dirigida hacia el bateador, y el bateador con el bate, valga la redundancia, hace contacto con la pelota. ¿Cuánto tiempo duró en contacto? No se sabe. ¿Qué le imprimió el bate? Una fuerza constante. ¿Qué pasó con la pelota? Cambió su cantidad de movimiento porque va en otra dirección. Entonces ahí podemos ver que el impulso y la cantidad de movimiento están íntimamente relacionados. Cuando una persona le da un pase a otra persona y esa persona en un deporte de fútbol, ¿verdad?, hace contacto con la pelota, ahí en ese contacto le ha proporcionado un impulso, ¿verdad? Cada vez que se le pega el balón, se le habrá proporcionado un impulso, y ese impulso va a ser igual al cambio en la cantidad de movimiento del objeto. Si el balón está en reposo y viene alguien, le pega un puntapié, ¿verdad? Ahí físicamente el jugador le ha cambiado la cantidad de movimiento a la partícula. Estaba en reposo, le aplicó un impulso y le cambió la cantidad de movimiento a la partícula. Entonces, aquí tenemos la relación entre el impulso y la cantidad de movimiento, que los libros le llaman el teorema del impulso y la cantidad de movimiento, similar al teorema del trabajo y la energía cinética, similar. Continuemos. Dice ahí la teoría que si la fuerza no es constante, dice la teoría que el impulso va a ser el mismo, ya sea que la fuerza neta varíe con el tiempo. Dice la teoría que el impulso va a ser el mismo, siempre va a ser igual el impulso, sea la fuerza constante o no, y eso va a ser igual al cambio en la cantidad de movimiento de la partícula. Continuemos. Si yo quiero graficar la fuerza aplicada en el eje Y con el tiempo en contacto que duró la fuerza con la partícula, ¿qué va a pasar? Si el tiempo dura poquito, la fuerza de contacto es grande. Si el tiempo de contacto es pequeño, la fuerza neta es grande. Si el tiempo de contacto entre la fuerza y la partícula es grande, la fuerza es pequeña. ¿Verdad? La fuerza es pequeña. Este es para datos, digamos, científicos, para, ¿verdad?, aquellos que les gusta aplicar la ciencia en el deporte. Ciencia en el deporte. ¿Verdad? Si yo quiero hacer un jonrón en el béisbol, la pelota debe de durar en contacto con el bate el tiempo pequeño, ¿verdad? Por ahí dicen algunos conocedores de ese deporte, ¿verdad?, que la pelota lanzada por el pitcher, además de ir cambiando de dirección, ¿verdad?, sea curva, recta o todos los tiros que tienen los pitchers, ¿verdad?, dice ahí la teoría que el bateador tiene medio segundo para contactar con la pelota. Si hace contacto con la pelota, ahí hay un impulso. ¿Qué hizo el impulso en la pelota? Le cambió la cantidad de movimiento a la pelota, haciendo un jonrón o por ahí todo lo que se da en ese deporte. Si lo pasamos a fútbol, ¿verdad?, puede ser de que un tiro libre se dé un impulso, cambie la cantidad de movimiento, un tiro de cabeza se da un contacto, ¿verdad?, hay un cambio en la cantidad de movimiento, etcétera. Pero estas gráficas me están diciendo que si el tiempo de contacto entre la fuerza aplicada al objeto y el tiempo en que duró en contacto es pequeño,
el impulso producido por esa fuerza va a ser pequeño. Así que vamos a tomar en los ejercicios que vamos a ver una fuerza promedio, ¿verdad? Una fuerza media y, repito, si ese impulso es grande, tiene que haber un tiempo de contacto pequeño y una fuerza grande para que el impulso proporcionado sea grande y la cantidad de movimiento también sea grande. Dice ahí que si yo quiero analizar el concepto de impulso, que es un vector, y el impulso es igual al cambio en la cantidad de movimiento, y lo estoy viendo en tres direcciones, en el eje X, Y y Z, debo tener cuidado. El impulso en el eje X va a ser igual a la cantidad de movimiento final en el eje X, menos la cantidad de movimiento inicial en el eje X. ¿A qué es igual cantidad de movimiento final? A la masa por la velocidad final en X, menos la masa por la velocidad inicial en X. Lo mismo voy a hacer en Y y lo mismo voy a hacer en Z, porque el análisis es vectorial. El análisis es vectorial. Ahí tengo que tener cuidado. Dice la teoría que si no hay acción de fuerzas no conservativas. ¿Cuáles son las fuerzas no conservativas? Las fuerzas externas y aquellas fuerzas que van oponiéndose al movimiento, las fuerzas de fricción. Dice ahí la teoría que si no aparecen, dice la teoría que la cantidad de movimiento se conserva. ¿Qué me dice la palabra se conserva? Que va a permanecer constante. Antes va a ser igual a después. La cantidad de movimiento en el estado 1 va a ser igual a la cantidad de movimiento después. La cantidad de movimiento es una cantidad vectorial, por eso hay que tener cuidado en el análisis vectorial. Y si cuando por ahí en los deportes el bate hace contacto con la pelota, la cabeza de una persona hace contacto con un balón, ¿verdad? El pie de una persona hace contacto con un balón, ahí se le está aplicando un impulso, y ese impulso también lo podemos ver que se ha realizado una colisión, un choque, ¿verdad? Cuando el bate le pega a la pelota, ahí hemos visto que el bate le da un impulso a la pelota adquiere una cantidad de movimiento producido por el impulso que le da el bate, pero si analizamos la acción de que la pelota golpea el bate o el bate golpea la pelota, ahí se ha dado una colisión o un choque. ¿Verdad? Ese es el que vamos a analizar, pero lo que vamos a estar aplicando es cantidad de movimiento y que la cantidad de movimiento se conserva antes del choque y después del choque. Entonces veamos qué tipos de colisiones vamos a tener o choques. ¿Y de dónde salió eso? Cuando el bate golpea la pelota, ahí se ha dado un impulso. Pero cuando el bate golpea la pelota, ahí se ha dado una colisión o un choque. Entonces veamos qué tipos de choques vamos a analizar. Dice la teoría que vamos a estar analizando tres tipos de colisiones o choques. Unos que se llaman elásticos, ya vamos a ver qué pasa con los choques elásticos. Vamos a ver un choque que se llama inelástico. Vamos a ver qué característica tiene. Y unos choques que se llaman totalmente inelásticos. Vamos a ver qué pasa en cada uno de ellos. Dice la teoría que cuando estemos viendo colisiones elásticas, dice que se va a conservar la energía cinética. Ya ustedes saben cómo calculamos la energía cinética antes y después del choque. Se va a conservar la cantidad de movimiento antes del choque y después del choque. Cuando estemos viendo colisiones inelásticas, dice la teoría que solamente se va a conservar la cantidad de movimiento. Masa por velocidad es igual a masa por velocidad después del impacto. Y cuando estemos viendo el choque totalmente inelástico, igual solo se va a conservar la cantidad de movimiento, que ya lo vamos a ver. Dice la teoría que hay que diferenciar estos tipos de choques, ¿verdad?
elásticos se conserva la energía cinética y la cantidad de movimiento. Y los restantes no, solamente se conserva la cantidad de movimiento. Entre los choques inelásticos y los totalmente inelásticos hay una diferencia que ya la vamos a ver, ¿verdad? Pero que vamos a aclarar para que se vaya a entender cómo es que vamos a abordar ahora los eventos de los ejercicios, ¿verdad? Porque ahora vamos a ver que un bloque se desliza y choca con otro bloque, ¿verdad? Va a llevar cantidad de movimiento antes del impacto, va a haber un impacto, vamos a ver qué tipo de choque es y vamos a seguir aplicando todo lo que ya sabemos. Lo nuevo que vamos a aplicar hoy es que se van a dar colisiones. Por eso hay que tener cuidado qué tipo de colisiones son. Vale, vamos primero con una colisión que se llama totalmente inelástica. La vamos a ver en una dimensión. Pero ya sabemos que no hay fuerzas externas, porque la cantidad de movimiento se conserva cuando no hay fuerzas externas. Vale, la vamos a ver en una dimensión. Vamos a ver el choque totalmente inelástico. Si le quito totalmente, ¿verdad? Acá la palabra totalmente ine o la totalmente inelástico es diferencia con el choque inelástico. ¿Qué diferencia hay? Ya lo vamos a ver para no estar viendo el inelástico aparte y el totalmente inelástico aparte. Lo vamos a tratar de agrupar para que podamos entender la diferencia. Veamos el primer choque, que es en una dimensión, que los libros le llaman choque frontal. Veamos entonces qué va a pasar. Dice la teoría que cuando estemos viendo el choque totalmente inelástico, dice que dos o más partículas o cuerpos van a chocar y se van a pegar entre sí y se van a mover como una sola partícula después del choque. Repitiendo, los choques totalmente inelásticos, cuando dos o más partículas chocan o colisionan y que después del choque se quedan pegados, formando una sola masa. Dice la teoría que ese choque se llama totalmente inelástico. ¿Qué diferencia va a haber con el inelástico? El choque inelástico, ¿qué diferencia va a haber? Que en el inelástico chocan y se separan. En el inelástico chocan y se separan. En el totalmente inelástico chocan y quedan pegados, formando una sola masa y moviéndose en una sola dirección ambos. Entonces veamos qué vamos a entender en ese tipo de choque. Vaya, ahí tenemos dos partículas. En la imagen tenemos dos partículas. Una partícula podemos ver que tiene A o está asignada una letra A. Imaginemos que es de masa A con una velocidad A inicial. Una partícula B de masa B que su velocidad inicial es 0. Significa que está en reposo. Y ahí está la palabra antes. ¿Antes de qué? Antes del choque. ¿Qué lleva la partícula A? Masa por velocidad, cantidad de movimiento. ¿Hacia dónde va? Hacia la derecha porque es un vector. Entonces veamos en una animación barata qué es lo que va a ocurrir en el choque totalmente inelástico en una dimensión. Vean lo que va a ocurrir. ¿Ve? Y vamos a repetir la animación. Repitamos la animación. Se acerca la partícula A con cantidad de movimiento antes del impacto. Se da el tiempo del impacto. ¿Qué va a pasar en el impacto? Vamos a escuchar un sonido. El sonido es energía. El sonido es otro tipo de energía. ¿Qué va a pasar? Va a haber, en ese tiempo va a haber un impacto. ¿Y qué va a pasar después del impacto? Van a viajar juntos, formando una sola masa y moviéndose con la misma velocidad. A eso se le llama
choque totalmente inelástico en una dimensión, o en el eje X o en el eje Y, pero una dimensión. Y ahí está los tres momentos: antes del impacto, en el momento del impacto, que hay un sonido. Repito, el sonido es una energía. Y después del impacto, ¿qué va a pasar en este choque frontal? Se van a mover juntos, formando una sola masa y compartiendo la misma velocidad, característica del choque totalmente inelástico. Si le quitamos el totalmente y nos queda choque inelástico, después del choque, cada quien se separaría. Ese sería el choque inelástico. A cada quien después del choque se separaría individualmente. Pero en el choque totalmente inelástico quedan pegados. Quedan pegados. Y mire, si está hablando de deportes, ¿en dónde se da eso? En el fútbol americano. ¿Verdad? Cuando la defensa quiere detener al ataque, ¿qué hacen los defensas? Taclean a los jugadores. ¿Qué es una tacleada? Que lo toman y lo derriban al suelo, viajando los dos, formando una sola masa, ¿verdad? ¿Dónde se da también en el deporte de béisbol? Cuando el jardinero central o alguien que tenga guantes captura la pelota, ¿verdad? La masa llegó capturada en el guante y ahí están los dos juntos. ¿Dónde se da más? Cuando un pez grande se come un pez pequeño. Pero hay un gran resto de casos, ¿verdad? Cuando un águila atrapa una culebra, ¿verdad? Ahí está viajando los dos, formando una sola masa, y hay una gran cantidad de casos. Pero este es un caso frontal de dos partículas en un choque llamado totalmente inelástico. ¿Qué característica tiene? Que después del impacto forman una sola masa y se mueven compartiendo la misma velocidad. Entonces, ¿qué es lo que voy a aplicar en este tema? Que la cantidad de movimiento se conserva. Antes del impacto es igual a después del impacto. Y como su análisis es vectorial, aquí le he colocado positivo en la dirección este. Positivo en la dirección este. ¿Qué pasa antes del impacto? Yo puedo observar que la única que lleva cantidad de movimiento es la partícula A, hacia la derecha positivo. Entonces, ¿qué va a tener antes del impacto? Masa por velocidad inicial de la partícula A. Me quedaría así. Cantidad de movimiento de la partícula A más cantidad de movimiento de la partícula B inicial antes del impacto va a ser igual a la cantidad de movimiento de la partícula A final más la cantidad de movimiento de la partícula B final, que sería después del impacto. Repitiendo, antes del impacto, ¿quién lleva cantidad de movimiento? La partícula A lleva masa y lleva velocidad, o tiene masa y lleva velocidad. La partícula B está en reposo. Entonces la única que tiene cantidad de movimiento antes del impacto es la partícula A. ¿Y cómo la calculamos? Masa por velocidad. Está bien, masa por velocidad inicial de A más la cantidad de movimiento de la partícula B es cero porque está en reposo. Tiene masa, pero su velocidad antes del impacto es cero. Va a ser igual a la masa de la partícula A por la velocidad final de la partícula A. Este producto es cantidad de movimiento más la masa de la partícula B por la velocidad de la partícula B final después del impacto. ¿Qué me dice la teoría? Que la velocidad final de A y la velocidad final de B son iguales y van a ser iguales a la velocidad en común, que le voy a llamar velocidad final. En vez de esta velocidad final de B y en vez de esta velocidad final de A, le voy a colocar velocidad solamente final. Y voy a sacar factor común y aquí me queda que las masas se suman, porque la masa después del impacto se van a adherir, se van a sumar. Y aquí tengo la formulita, si la quieren ver, extraída de la conservación de la cantidad de movimiento
de ese evento que acabamos de ver. Yo lo voy a enmarcar así, pero no hay que tomarla como fórmula. ¿Por qué no? Porque esta expresión que la estoy enmarcando aquí es válida para este evento que estoy viendo. Para este que estoy viendo es válida. Pero puede hacer que un ejercicio me dé indicaciones diferentes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? No aplicar la fórmula, sino que aplicar la conservación de la cantidad de movimiento y tener cuidado en el análisis vectorial. Pero para el choque frontal o en una dimensión totalmente inelástico, yo voy a aplicar esta expresión. Cantidad de movimiento de la partícula A va a ser igual a la masa total por la velocidad final de ambos porque viajan como una sola partícula. ¿Verdad? Eso se le llama choque totalmente inelástico. ¿La puedo tomar como fórmula? No, ¿verdad? Porque es válida para este caso. ¿Verdad? Pero hay algunos libros le ponen que es válida. ¿Verdad? Hay que tener cuidado con la dirección. Porque si la cantidad de movimiento que estoy analizando es positiva a la derecha y si estoy observando otro ejercicio que va para la izquierda, ¿verdad? Ahí hay que tener cuidado con el análisis vectorial. ¿Verdad? Por eso es mejor, aunque tengamos aquí las expresiones, extraerlas del evento que está pasando. Este solamente es un modelo, ¿verdad? Que nace de este evento. Continuemos. Veamos ahora el mismo choque o colisión totalmente inelástico, pero en dos dimensiones. Este choque se le llama choque oblicuo. Los libros le llaman choque oblicuo o en dos dimensiones. Siempre no vamos a considerar fuerzas externas. Si ustedes se fijan ahí, hay dos partículas. Una partícula con el numeral 1 que se dirige hacia el este con una velocidad 1 inicial. Si tiene velocidad y posee masa, va a tener cantidad de movimiento. Y puedo observar que hay una partícula más grande, de masa, puede ser una masa mayor, de masa 2 o numeral 2, con una velocidad 2 inicial que va en dirección al norte. Ese sería antes del impacto, como que fuera una intersección, miren, entre dos vehículos, una cruz calle o una intersección de dos vehículos. ¿Verdad? Hay un semáforo y alguien irrespeta el semáforo. Imagínense eso. Veamos una pequeña animación si le damos movimiento a esas dos partículas y tomamos en cuenta su cantidad de movimiento. ¿Qué va a pasar? Antes del impacto veríamos eso. Hay un impacto, hay un choque, la energía se transforma en sonido o parte de la energía se transforma en sonido y después del impacto, ¿qué va a pasar? Viajan juntos formando una sola masa, compartiendo la misma velocidad. Regresemos de nuevo a ver este choque. Ahí va la dirección de cada uno de ellos. Se acerca a la intersección. Hay un choque. El choque que se produce se le llama impacto. El impacto genera una energía sonora, ¿verdad? Es decir, que hay una transformación de energía de movimiento o de cantidad de movimiento a sonoro, pero aquí no vamos a tomar en cuenta esa energía sonora y que después del impacto viajan juntos formando una sola masa, compartiendo la misma velocidad después del impacto. Y aquí tenemos el evento antes del impacto, en el momento que se da el impacto y después del impacto en dos dimensiones. Como el análisis es vectorial, bueno, apliquemos la conservación de la cantidad de movimiento antes del impacto es igual a después del impacto en el eje X primero. Positivo en dirección este. Positivo en dirección este. Yo tengo que ver en la dirección X. ¿Quién lleva cantidad de movimiento en la dirección X? La partícula 2 no va en la dirección X. La partícula 1 va en la dirección X antes del impacto. Entonces,
Antes del impacto sería solamente la cantidad de movimiento de la partícula 1, masa por velocidad inicial, más la cantidad de movimiento de la partícula 2 en el eje X, que es 0, igual a la masa total, porque viajan en común, compartiendo la misma velocidad final. Pero si ustedes se fijan en el diagrama de la velocidad final, yo la puedo descomponer porque la velocidad final tiene un ángulo con la horizontal, un ángulo teta. Si la velocidad final es un vector y hay un ángulo teta con la horizontal, yo debo de descomponer vectorialmente esa velocidad final porque estamos en dos dimensiones. Hay una velocidad final en X y una velocidad final en Y. Como lo estoy analizando en el eje X, yo voy a tomar la componente de la velocidad final después del impacto en la dirección X. ¿Cómo encuentro esta componente? Velocidad final, coseno del ángulo teta. Pues en vez de colocar esta velocidad final en X, voy a colocar su componente, velocidad final, por el coseno de teta. Y me quedaría así. La masa de la partícula 1 por la velocidad inicial de la partícula 1 es igual a la masa total, porque es un choque totalmente inelástico, multiplicado por la componente de la velocidad en la dirección X, porque ese es lo que estoy aplicando. Cantidad de movimiento en la dirección X, positivo al este. Velocidad final, coseno del ángulo teta. Y esa expresión se me puede convertir en fórmula. En vez de M1 más M2, masa total. Velocidad final, coseno de teta, y eso es igual a la cantidad de movimiento antes del impacto de la partícula 1 en la dirección X, porque el análisis es vectorial. Vea, tengo una expresión algebraica, ¿ve? Sí, es válida para este caso. Y para otros casos, uno hay que encontrar las formulitas. ¿Y cómo? Aplicando la cantidad de movimiento que es vectorial. Cuidado, cuidado en esta parte. Vale. Como es en dos dimensiones, apliquemos la conservación de la cantidad de movimiento antes del impacto y después del impacto en la dirección Y positiva. Hacia el norte, positiva la dirección. Antes del impacto en la dirección Y, ¿quién lleva? La partícula 1 va horizontal, no tiene en el eje Y. ¿Quién tiene antes del impacto? Solamente la partícula 2 y es positiva porque va hacia el norte. Antes del impacto, masa de la partícula 2 por la velocidad inicial de la partícula 2, 0 de la partícula 1 es igual a la masa total porque es un choque totalmente inelástico, quedan pegados después del impacto compartiendo la misma velocidad final, pero ahora sería la velocidad final en Y, porque estamos aplicando cantidad de movimiento en la dirección Y. Me voy en la figura y aquí tengo la componente de la velocidad en Y, que es la componente opuesta al ángulo. O sea, que es igual a esa componente de la velocidad final en Y, a la magnitud de la velocidad final por el seno de teta. Componentes rectangulares de vectores, lo primero que vimos. Lo sustituimos y en vez de masa 1 más masa 2, masa total. Y aquí tengo una segunda expresión algebraica, ¿verdad? Que los libros le llaman ecuaciones, pero este es válido para este caso. Estas expresiones son válidas para este caso. ¿Y será que todos los casos son iguales? No. Por eso que no hay que considerar estas expresiones válidas para todos los casos. Solamente van a ser válidas para este caso que estamos imaginándonos. Si este caso, las ecuaciones son válidas. Si no, no hay que confiar en estas ecuaciones y uno hay que sacarlas de acuerdo a esto y al análisis vectorial. Ese es el cuidado que tenemos que tener. Veamos en este tipo de choque un ejercicio para que lo podamos comprender mejor. Para que el día de mañana veamos la siguiente clase, que es choque elástico. Concentrémonos ahorita en el choque totalmente inelástico. Ya vimos las características. Después del impacto quedan pegados. Si yo analizo solo el choque inelástico,
En el choque inelástico chocan y cada quien se mueve independiente. Choque inelástico. Pero en el choque totalmente inelástico quedan trabados, quedan pegados, formando una sola partícula. ¿Verdad? En los deportes ya vimos, ¿verdad? Pero también hay otros deportes en parejas, ¿verdad? De patinadores, patinador mujer y patinador hombre. Van dando vueltas en la pista, pero hay un momento donde se unen haciendo piruetas. Choque totalmente inelástico. Y así podemos estar numerando gran cantidad de ejemplos que vamos a ver después. Vale, vamos con un ejercicio sencillo. Miren, viene una intercepción y se acercan dos vehículos a la intercepción. Vamos a suponer que uno de ellos no respeta la señal de tránsito. Y veamos qué me dice el ejercicio. Miren, el ejercicio dice, dos vehículos A y B se dirigen, uno al este, que es el A, ahí está, ¿ve? Hacia el oeste, y el B se dirige hacia el sur, ahí podemos ver, respectivamente, dice, rumbo a la misma intersección, donde van a chocar y van a quedar trabados, van a quedar pegados, choque totalmente inelástico. Antes, dice, de la colisión, A con una masa de 1234 kilogramos avanza con una rapidez de 17.21 metros por segundo. Y B con una masa de 1651 kilogramos tiene una rapidez de 25.03 metros por segundo. Encuentre la magnitud y la dirección de la velocidad de los vehículos trabados inmediatamente después de la colisión. Hagámoslo de acuerdo a lo que acabamos de ver a través del choque totalmente inelástico en dos dimensiones. Ahí están los datos, la masa de A, la velocidad de A antes del impacto, la masa de B, la velocidad de B antes del impacto, que aquí hemos utilizado la simbología inicial o antes del impacto, la magnitud de la velocidad de las dos partículas que quedan trabadas y cuál es la dirección o el ángulo que forman con la horizontal esas dos partículas. Ahí tenemos la intersección, ahí tenemos la figura antes del impacto, como que nosotros estamos viendo el evento, estamos viendo la intersección y se da la colisión. Aquí tenemos antes del impacto, veamos una pequeña animación para que podamos entender un poquito mejor. Avanzan los dos con cantidad de movimiento diferente, pero en la intersección van a chocar, se da el impacto. ¿Qué va a pasar? Que después del impacto quedan trabados, moviéndose con una velocidad final y como estamos viendo en dos dimensiones, hay un ángulo que forma, en este caso, con la horizontal. Y eso sería que yo me estaría imaginando si no estuviera viendo el evento. Pero aquí lo estoy viendo. Regresemos a la animación, ¿verdad? Y ahí podemos ver que se acercan las partículas con cantidad de movimiento diferente. Se da la colisión, ¿verdad? Se da el impacto, energía sonora. Y después del impacto quedan trabados formando una sola masa y compartiendo la misma velocidad. Como estamos en dos dimensiones, yo puedo descomponer el vector velocidad final en dos componentes rectangulares, uno horizontal y uno vertical, de acuerdo a esta figura. Y ahí tenemos los tres momentos. Antes del impacto, en el momento del impacto, una onda sonora, nosotros escuchamos el golpe y que después del impacto viajan pegados formando una sola masa. Como estamos en dos dimensiones, aquí tenemos el análisis vectorial en dos dimensiones. ¿Qué es lo que voy a aplicar? Conservación de la cantidad de movimiento porque es un choque totalmente inelástico. Vamos a analizar cantidad de movimiento antes del impacto va a ser igual después del impacto en el eje X positivo hacia el este. Hagamos lo mismo. ¿Quién lleva cantidad de movimiento antes del impacto hacia el este? La partícula B va hacia el sur.
la partícula A va hacia el oeste, es decir, cantidad de movimiento negativa. Masa de la partícula, miren, masa de la partícula A por la velocidad de A inicial antes del impacto. ¿Y por qué es negativa? Porque yo he dicho que para el este positivo y la partícula A viaja hacia el oeste, por eso es negativo, menos masa de A por la velocidad inicial, masa por velocidad, cantidad de movimiento. No hay nada más en X porque el otro se mueve en Y, después del impacto va a ser igual. Miren, aquí tengo, miren, viajan pegados, masa total por la velocidad final, pero la componente en la dirección X, velocidad final por el coseno de teta. Como yo veo en ese diagrama, la componente de la velocidad final en X apunta hacia la izquierda. Le voy a colocar aquí el signo negativo, miren. Este signo negativo es porque esa componente es negativa, aunque es una componente rectangular, ¿verdad? Nosotros le asignamos ahí la dirección negativa porque apunta o va en la dirección oeste. Vale. Ya aplicamos conservación de la cantidad de movimiento en el eje X. Vale. Y la voy a dejar aquí enmarcada. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo esa velocidad final en magnitud y el ángulo teta que forma con la horizontal acá. Este ángulo teta tirando una horizontal es el mismo ángulo teta que forma el vector velocidad final. Eso es lo que me piden. El ángulo y la magnitud de esa velocidad, que es su rapidez. Apliquemos ahora la cantidad de movimiento, la conservación de la cantidad de movimiento en la dirección Y. Cantidad de movimiento antes del impacto es igual a después del impacto en la dirección Y positiva hacia el norte. ¿Quién lleva antes del impacto hacia el norte? El partícula A no. La partícula B va al sur. Entonces su cantidad de movimiento antes del impacto sería negativa. Masa de B por la velocidad de B inicial antes del impacto, que ya se dijo que va en dirección contraria. Por eso le asociamos el signo menos. Igual después del impacto viajan juntos formando una sola masa y la velocidad final es la componente en Y, que si ustedes se fijan apunta hacia el sur. ¿Cómo me quedaría ese componente? Negativa. ¿Cómo lo encuentro? Masa, en este caso total, por la velocidad final por el seno de teta. O velocidad final por el seno de teta sería ese componente. Por la masa total me da la cantidad de movimiento después del impacto y el signo negativo porque apunta hacia el sur. Y esa sería mi segunda expresión algebraica. Mi segunda expresión algebraica. ¿De dónde le he tomado? Del evento. Del evento le he tomado. No solamente he ido a los libros y he ido, ve, esta formulita está buena, esta la voy a aplicar aquí. Ve. Eso no se hace. Yo creo que esta está buena porque ya hasta despejada está. Ve. Eso no se hace. Las expresiones nacen del evento. Y recordar que es un análisis vectorial. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Tengo dos expresiones con dos incógnitas. Solamente simultanear o hacer este truco que vamos a aplicar acá. ¿Ve? Voy a dividir la expresión 2, si yo la quiero numerar, o la expresión en Y, entre la expresión en X. ¿Ve? Si yo divido la segunda expresión entre la primera expresión, miren, si yo divido, ¿qué va a pasar? Este menos con este menos se hace más, y este menos con este menos se hace más, ¿verdad? Vale. ¿Qué más? Que aquí tengo seno de teta entre coseno de teta es tangente de teta. Velocidad final entre velocidad final se cancela. Y aquí tengo masa total entre masa total se cancela. Es decir que en el siguiente paso me quedaría masa de B por la velocidad de B inicial entre la masa de A por la velocidad de A inicial es igual seno entre coseno tangente de teta. Y rápidamente le sacamos la arcotangente o la tangente inversa de la masa de B por la velocidad de B inicial entre la masa de A por la velocidad de A inicial. Ya tengo los datos, los sustituimos. La masa de B, 1651 kilogramos por la velocidad de B antes del impacto, 25.93 metros por segundo.
entre la masa de A, 1234 kilogramos, por la rapidez que lleva, 17.21 metros por segundo. Hacemos la división, le sacamos la arcotangente y el ángulo formado con respecto a ese diagramita va a ser igual a 63.62 grados. Si le quiero poner dirección, ahí puedo ver el diagramita, sería del oeste al sur. Si yo le quiero poner de una sola vez el apellido a ese ángulo. Y ya encontré el ángulo teta, 63.62 grados. ¿Qué me falta encontrar? La velocidad final. Si ya tengo dos ecuaciones y encontré una incógnita, cualquiera de esas dos ecuaciones me va a dar la otra incógnita que me falta. Yo voy a ocupar la expresión en X que encontramos y voy a despejar la velocidad final. Todos estos términos están multiplicando, pasan a dividir y aquí tengo la velocidad final, que es mi incógnita, a través de la expresión de cantidad de movimiento en el eje X. Menos y menos da más y me quedaría entonces que la velocidad final va a ser igual a la masa de A, 1234 kilogramos, por la velocidad de A, 17.21 metros por segundo, dividida entre la masa total, 1234 kilogramos más 1651, por el coseno del ángulo que acabamos de encontrar en el paso anterior, coseno de 63.62 grados. Verifico en la calculadora que no hay ningún error y encuentro la magnitud de esa velocidad, que es en este caso por la compartida por ambas partículas, va a ser igual a 16.57 metros por segundo. Y como me pide la magnitud, siempre va a ser positiva. ¿Qué va a pasar si me hubiese dado negativa? Bueno, no iba a haber ningún problema, solamente le sacamos la magnitud, va a ser siempre 16.57 metros por segundo. ¿Por qué no nos dio negativa acá? Porque de una sola vez le estamos asociando al diagrama el signo. Si yo no le hubiera asociado el signo después del impacto, este que hubiera quedado más y este que hubiera quedado más, me hubiera quedado negativa. Por eso si le sacamos la magnitud, hubiera quedado positiva. O si no, le pongo 16.57 metros por segundo y le doy la dirección para dónde va. Ahí yo voy a saber que las dos componentes rectangulares de esa velocidad final son componentes negativas. Y con esto encontramos la respuesta a este ejercicio de choque totalmente inelástico en dos dimensiones, aplicando ¿qué? La conservación de la cantidad de movimiento y el análisis vectorial